Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Agradecerle, por supuesto, el honor de estar acá al Santo Padre, a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo y muy especialmente a Gustavo Vera. Con Gustavo, cuando nos conocimos, nos peleábamos terriblemente, pero no es el lugar, pero todavía les prometo que se los cuento. La verdad que estamos, me parece que todos muy conmovidos por el mensaje del Papa y el sentimiento que nos embarga a todos desde ayer es la emoción por su presencia y sobre todo por el mensaje jugado y profundo. Y después, como decía Messier Le Monde, es difícil a esta altura del simposio encontrar algún mensaje creativo que nos despierte del almuerzo, pero voy a hacer mi mejor intento. La ciudad de Buenos Aires no es ajena a los fenómenos mundiales de trata de personas. Los talleres clandestinos son moneda corriente en la mayoría de sus barrios céntricos y cobran visibilidad como consecuencia de accidentes habitualmente, ¿no? Derivados de las pésimas condiciones de higiene y de salubridad, muchas veces con víctimas mortales. Y hay muchos actores involucrados, como son funcionarios del Gobierno Nacional, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, los consulados, los dueños de los talleres y las grandes marcas de indumentarias que tercerizan la producción en esos talleres. Las constantes en los talleres son por todos conocidos, ¿no? O sea, son todos clandestinos, contratan, producen y venden lo que confeccionan fuera de toda habilitación o marco de regulación, con salarios ínfimos, restricciones de movilidad, precariedad en las instalaciones. Los trabajadores con sus familias, que incluyen a los niños, que es la peor parte, ¿no? Viven en el mismo lugar donde trabajan. A menudo duermen en las habitaciones. Nosotros tuvimos casos que encontramos gente durmiendo abajo de tanques de agua en 40 centímetros de altura, desde el piso hasta el techo. Y muchos de los trabajadores fueron traídos de países limítrofes, ¿no? En el caso de la Argentina, por otros connacionales, mediante ofertas de trabajo que, por supuesto, que tienen objetos contractuales que no se respetan. En la mayoría de los casos existe connivencia de varios actores con intereses en juego, ¿no? La policía, los fabricantes de indumentaria, que son actores centrales desde mi punto de vista, incluso las inmobiliarias que lucran con alquileres desmedidos para la instalación de estos locales. Yo pienso que más allá de los casos tradicionales, hay una atención importante, o sea, está puesto en que la sociedad de consumo, contribuye a la existencia de este tipo de situaciones, más que nada porque las demandas estéticas de las personas son abarcadas en gran parte por las empresas textiles y a su vez estas buscan el mayor beneficio económico posible. De hecho, la mayoría de la producción de las prendas de vestir está tercerizada fuera de sus empresas, generalmente en talleres, y gran parte de esa producción en talleres clandestinos. La modalidad es en un contexto de informalidad. La mayoría de estos lugares no tienen leyes laborales, no respetan las leyes vigentes, las laborales, y severas violaciones a los derechos humanos de las personas que así prestan funciones. Los titulares de las marcas eligen producir las prendas de esta manera porque en condiciones normales de trabajo no lograrían fabricar ni la cantidad ni al costo que el mercado le demanda. Por lo tanto, cuando contratan estos talleres, se aseguran cumplir con ambos objetivos. Hay diversos trabajos realizados, pero hay uno de la Fundación La Alameda muy interesante que determinó que la distribución de la cadena de valor sigue un patrón altamente asimétrico. El fabricante paga al tallerista aproximadamente el 3,12% de valor del final de la prenda, de los cuales 1,8% lo percibe el trabajador. De acuerdo a estas estimaciones, la materia prima equivale al 11%. El intermediario, en caso de que lo hubiere, se queda con el 19%. En concepto de impuestos se abona un 22% y el alquiler alrededor del 10,4%. Así que la ecuación es que es una ganancia para la marca del 54% y si hay un intermediario del 34%. La existencia de estos talleres resulta una consecuencia directa de esta modalidad de contratación, donde sus principales responsables son las marcas, de las que los dueños deben responder criminalmente. Los directivos de las marcas conocen o por lo menos deben conocer, como decía Marcelo Colombo, en un concepto de dolo un poco más ayornado, la situación en la cual se encuentran sus trabajadores y en cuál es la cadena de producción del producto que tienen a la venta, que están exhibiendo. El otro elemento en el que me parece que hay que hacer hincapié es en la incidencia de la migración, ¿no? Con esta lógica
Es un punto que la producción clandestina se nutre de la migración. En la Argentina, a partir de la década del 50, tuvo una migración de los países vecinos. Y me parece que también tiene que ver con los métodos de producción y con el esquema económico de nuestra sociedad, porque antes los esclavos se compraban y se vendían y ahora son gratis, ¿no? Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo, tanto las mujeres como los varones que vienen de países limítrofes tuvieron históricamente una inserción complementaria de la mano de obra nativa. En las áreas urbanas, los migrantes varones tienden a emplearse o en la construcción o en talleres de manufactura o en sectores de gastronomía, y las mujeres a insertarse mayormente en trabajo doméstico o cuidado de niños y ancianos. En la inmensa mayoría de los casos son puestos mal pagos en sectores informales que no cumplen con ninguna exigencia laboral. Así que hay un vínculo perverso entre migración y trabajo precario. La relación entre los términos es compleja y hay un hecho que es decididamente indiscutible. Un migrante imposibilitado de regularizar su situación de documentos solo podrá insertarse en el mercado de trabajo informal o clandestino, en el que muchas veces se montan los nichos étnicos. Quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda muchísimo más vulnerables. Pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros que residen en situaciones irregulares están permanente y estructuralmente al borde de la explotación. Si el migrante reside en condiciones irregulares, el acceso a los derechos y su ejercicio acarrea siempre el fantasma o la amenaza de la prisión o la deportación. Desde esta perspectiva, la documentación es sin duda una medida necesaria que permite desarmar uno de los soportes principales de la vulnerabilidad de cualquier tipo de trata, ¿no? O sea, el de sexual también, de los residentes extranjeros, pero no es suficiente. Hay otras cuestiones en danzas que ligan a la migración con el trabajo precario. Por un lado, la obligación de remesar que tienen todos los migrantes, ¿no? De mandar plata a sus países de origen. Eso le impone fuertes presiones porque tienen que vivir o sobrevivir reduciendo sus gastos. Y ahí de que ellos cuando llegan apelan a redes generalmente de parentesco o de amistad que le garantizan ocupación inmediata y minimizan los periodos de ocupación. Y la conveniencia de los trabajos puertas adentro que le proveen vivienda, alimentación y protegen de la mirada del Estado que para evitar la deportación. Esto es un fenómeno que es muy complejo porque es un combo con el que el Estado, por lo menos desde los tribunales, tampoco son los tribunales los que deberían hacerlo, pero es muy difícil de competir con esa oferta porque tienen trabajo, vivienda, y por más que trabajan 16 horas, tienen un lugar donde quedarse. Entonces, por más que uno le ofrezca salidas en polos textiles o trabajos formales, no pueden hacer el ciclo hasta que cobran su primer salario. Bueno, por otro lado, no debe olvidarse que en la Argentina contemporánea la producción clandestina y el trabajo en condiciones de servidumbre no son aberraciones laborales o aisladas, sino los últimos eslabones de una cadena forjada a la fragua de la desintervención, la desregulación y el descontrol de todos los factores de producción y que afecta, aunque diversamente, a nativos y extranjeros. La puesta en foco de talleres de indumentaria, propiedad muchas veces de talleristas inmigrantes que reclutan inmigrantes para realizar un trabajo absolutamente precario y que ha sido denunciado como reducción a servidumbre, pero cuyo producto entra en el circuito legal sin dificultades, no hace más que resaltar los componentes más extremos de una cadena de complicidades complejas, ¿sí? Este es un fenómeno también adicional, es porque el producto final de la organización criminal está en un mercado que es perfectamente lícito. El gran desafío del momento es forjar una cadena de responsabilidades que permita la prevención, el control y la sanción efectiva de las complicidades descriptas. En palabras del Papa Francisco, los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone es la superación de la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren las causas de las migraciones, de los cambios que se producen y de las consecuencias que imprimen rostros nuevos a las sociedades y a los pueblos. La indiferencia y el silencio, dijo, abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencia y naufragios, sea de grandes o pequeñas dimensiones. Siempre son tragedias cuando se pierde aunque sea una sola vida, dijo el 12 de septiembre de 2015, en Emigrantes y Refugiados nos interpelan, la respuesta al Evangelio.
En Argentina hemos avanzado mucho en materia de legislación, como la mayoría de nuestros países. Hay estándares altos, como se dijo hoy a la mañana, en materia de la previsión legal. Me parece que hemos contribuido en general, a partir de la actividad de organizaciones intermedias, de ONG, incluso de este tipo de encuentros a niveles locales, a hacer un poco más visible el problema de la trata, ¿sí? Hemos avanzado también en algunas ideas innovadoras, en el caso nuestro, en el caso de la Argentina, sin la legislación que nos respalde, en la reutilización de las incautaciones, de los equipos, de las máquinas. Hemos montado entre los tribunales, una ONG que es la Alameda y la CGT, que es la Corporación General del Trabajo, talleres para comunidades indígenas que no eran víctimas directas de este delito, pero eran víctimas de muchos otros delitos. Y bueno, por supuesto que fuimos todos denunciados, ¿no?, por hacer eso. Y me parece que hay otro punto que es importante, que es que a diferencia de otras actividades criminales, no tenemos todos los diagnósticos, porque las organizaciones criminales mutan permanentemente, ¿no? O sea, en general cuando desde el derecho, los que nos dedicamos a las investigaciones, abordamos un tema, en un tiempo razonable tenemos un diagnóstico bastante acabado y después nos dedicamos a los recursos. Acá es una mutación permanente. Yo creo que debemos crear más conciencia en nuestras sociedades de lo que es este flagelo, para romper con la indiferencia, y nosotros, que somos actores responsables, debemos pasar a acciones más enérgicas. Miren, en inspiradoras palabras del Santo Padre, que dijo: es buena la prudencia, pero la prudencia, si se manifiesta como inacción o parálisis, eso es temor. Sigan adelante. Muchas gracias.